del año 2021. Con acierto rotulaban ayer en Al Rojo Vivo que Podemos se está haciendo un torra con esto de los disturbios, ¿no? El apreteu en versión morada. En octubre del año 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la sedición en Cataluña, se multiplicaron los incidentes de grupos organizados que en las calles de Barcelona, de Girona, de otros lugares de Cataluña decían exigir justicia, pegando fuego y rompiendo cosas. Hoy cobra sentido recordar lo que el presidente Pedro Sánchez le exigía entonces a Joaquim Torra, presidente del gobierno de Cataluña. Le exigía a Sánchez que él y todos los miembros de su gobierno condenaran los altercados sin paliativos. No hay causas, no hay razones, no hay ideales que amparen o justifiquen el uso de la violencia en una democracia como la española, que ha conquistado la libertad tras un esfuerzo largo y doloroso. Precisamente por eso, deseo hacer un llamamiento expreso al presidente de la Generalitat de Cataluña. Tanto él como los miembros de su gobierno tienen el deber político, tienen el deber moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación, el uso de la violencia en Cataluña. Tanto él como los miembros de su gobierno, sin paliativos y sin excusas. Hoy tiene una nueva oportunidad el presidente de refrescarse a sí mismo la memoria y hacer esto que él le reclamaba a Joaquim Torra. Doy por hecho que Sánchez condena sin paliativos los episodios de violencia que se están produciendo estas últimas noches en algunos puntos de España. Falta que haga que los miembros de su gobierno también la condenen. Yo me equivoqué anteanoche porque pensé, fíjese usted, que a Echenique le había jugado una mala pasada del Twitter, que él escribió su mensaje de apoyo a esto que él llama a los antifascistas cuando se estaban celebrando concentraciones todavía sin incidentes, que lo que él estaba apoyando era la protesta de las personas que se habían reunido en la Puerta del Sol. Es decir, que él apoyaba la protesta sosegada de la Puerta del Sol y no los incidentes violentos que protagonizaron luego algunos de los asistentes. Digo que me equivoqué porque Pablo Echenique ha tenido ocasión en las últimas horas de aclarar que él está por la protesta pacífica, sí, pero no por el lanzamiento de piedras o la quema de contenedores, y no me consta que lo haya hecho. Podemos, partido de gobierno en España, ha renunciado a explicar a su parroquia que la vía democrática para evitar que un tipo que canta a favor de la violencia pague por ello con la cárcel, la vía democrática es cambiar la ley que está en vigor, no organizar algaradas en la calle para exigir impunidad. Podemos ha preferido confundirse con el humo de los contenedores ardiendo y atribuir a estos tipos con la cara tapada que salen por las noches a romper cosas la condición de representantes del malestar de la juventud por la baja calidad democrática de España. Hay un cúmulo de malestares difusos en la juventud y que solo falta que haya un elemento desencadenante, como ha sido el ingreso en prisión de Hasél, para que todo eso explote. Cambiar la ley, hacer las leyes, de hecho, y reformar las que hay, ese es el trabajo del Parlamento. Por eso los partidos aspiran a tener el mayor número de diputados posible en ese Parlamento. Porque son los diputados los que cambian por mayoría y, por ejemplo, el Código Penal. En el Parlamento que hoy tenemos hay una mayoría suficiente para modificar las penas con las que se castiga el enaltecimiento del terrorismo, las penas con las que se castiga las injurias a la corona. Existe esa mayoría. Y existe desde diciembre de 2019, que es cuando se constituyó el Parlamento que hay ahora. Si no se ha cambiado hasta este día, es porque a los grupos parlamentarios no ha debido de parecerles que esta fuera una prioridad o una urgencia. Verdad que hemos tenido un año de epidemia y de crisis que igual les ha disuadido de ocuparse de estas otras cuestiones que en la campaña electoral a algunos sí les parecían muy prioritarias. Mire, si de mí dependiera, Pablo Hasél no estaría en prisión. Estaría pagando una buena multa por promover el odio, estaría indemnizando a todas las personas a las que ha injuriado y sobre todo estaría sometiéndose a un curso de educación para la ciudadanía. Porque en valores cívicos y democráticos
tiene acreditado un retraso notable de aprendizaje. La normalidad democrática consiste en que si la sociedad, representada en su Parlamento, entiende que las injurias a la corona, que el enaltecimiento del terrorismo no deben ser castigadas con cárcel, procede a reformar el Código Penal. Y lo hace ordenadamente y con plena normalidad democrática. El Gobierno ha anunciado ahora su intención de proceder a esa reforma. Podemos anunció hace un año su propuesta, no solo para despenalizar, sino para eliminar algunos de estos delitos. Bueno, es que esta es la función del Parlamento, legislar. Por eso son legisladores los diputados. Por eso llama la atención que tan a menudo desconozcan las propias leyes que ellos tienen como función reformar. Con la misma legitimidad con la que un Parlamento anterior legisló en su día sobre el enaltecimiento del terrorismo, este delito que es del año 2000, y sobre las penas que acompañan a ese delito, este Parlamento de ahora, naturalmente, que puede hacer esa reforma. De hecho, podía haberla hecho ya. Lo que ningún partido ha dicho hasta ahora que quiera modificar es el delito de odio, que también forma parte de nuestro Código Penal y que también está castigado con cárcel. Y castiga a quien promueve el odio y la hostilidad hacia otras personas por su ideología, por sus creencias, o por su orientación sexual, o por su raza. Y este del delito de odio es un tipo delictivo en el que encajan como un guante las proclamas contra los judíos en boca de una neonazi o las proclamas contra los peperos en boca de un ultra antisistema que sueña con que le peguen un tiro en la cabeza a todo el que no piensa como él. Alguien rescató ayer este pasaje de un programa del año 2014 en el que Pablo Iglesias responde a la pregunta que le ha dejado grabada Pablo Hasél. La pregunta que hace define a quién la hace, que es el rapero. Y la respuesta de Pablo Iglesias le pone en su sitio. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, a ninguno. Yo no quiero matar a nadie. Y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal, y la vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo, ¿no? De a quién matarías con esta gente, ni que se acerquen a mí, o sea, que se ocupen de otra cosa. No queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico. De psiquiátrico. Amén, amén, Pablo Iglesias de 2014, amén. Mira, al final esto es lo más relevante, al margen de si los actos que comete una persona constituyen o no constituyen delito y qué pena es la proporcionada a ese delito, al margen de todo eso, estas personas que están todo el día deseando que alguien le pegue un tiro en la cabeza a quien no es de su cuerda, que le pongan una bomba lapa, que le acuchillen, estas personas que banalizan, por utilizar un verbo muy de nuestros días, que banalizan el terrorismo, igual que las personas que banalizan el maltrato, o la violencia machista, o la violación, o la pederastia, lo que revelan es su condición de personas miserables, que chapotean en su propia indigencia moral. Es que hay personas que están podridas por dentro, y son saquitos de odio andantes. O sea, igual que hay personas luminosas que proyectan luz allí por donde pasan, porque la llevan dentro. Hay personas que están podridas y que cuando suben a una tribuna o a un escenario o cuando escriben un artículo, cuando abren la boca, lo que exhalan es su podredumbre interior. Y yo defiendo su derecho a exhibir su degeneración interna, aunque también prefiera que este tipo de personas pesen lo menos posible en el debate público por la peste que echan y por lo mucho que contaminan. Carlos Alsina en Onda Cero.